Hola, buenas tardes. Vamos a darle continuidad a la temática que venimos viendo, que es el contexto histórico, contexto social, económico y político de un momento clave de la historia contemporánea y que es la segunda mitad del siglo XIX, con absolutamente todos los elementos que hemos visto y muchísimo más todavía. Eh, ¿Por qué el significado tan importante en este contexto que nosotros vamos a ver? Bueno, porque lo habíamos dicho, en la segunda mitad del siglo XIX el mundo se escolariza, ¿sí? La escuela tal como nosotros hoy la conocemos nace en esa etapa de la historia y comienza a producirse un sinnúmero de cambios de tipo social y económico, fundamentalmente en las regiones más apartadas, en algunas de las regiones más apartadas del mundo de ese momento. Habíamos hablado de que el contexto internacional, caracterizado por lo económico, llevaba a la división del mundo en dos grandes grupos de países, que eran los países industrializados o países centrales y los países periféricos, que eran los proveedores de materias primas. Habíamos visto que la cuestión social comenzaba a ser abordada a partir fundamentalmente del comienzo de los reclamos que los trabajadores comenzaron a hacer durante el siglo XIX para reclamar la igualdad de derechos a partir de buscar justamente derechos laborales más justos y un trato laboral por parte de los dueños de las fábricas, por supuesto, un poco más humanitario. A saber, lo hemos visto, ¿sí? Se buscaba un salario digno, se buscaba un límite de horas de trabajo, se buscaba el reconocimiento de ciertos derechos sociales, se buscaba de que si un trabajador enfermaba un día y tenía que faltar a su trabajo, ese día se le pagara igual por la cuestión de que era inevitable que no pudiera ir a trabajar. Vamos a ver que durante el siglo XIX este tipo de situación se va a repetir y va a dar nacimiento en muchos países a lo que nosotros conocemos como movimiento obrero. A partir de la organización sindical en gremios de trabajadores, esto va a tener lugar durante toda esta etapa de la historia. Y lo vamos a ver a partir de también distintos movimientos políticos y distintas ideologías que van a estar fundamentalmente sintetizadas en el movimiento anarquista y en el llamado socialismo. Comienza el cuestionamiento más puro, el cuestionamiento más, digamos, para comprenderlo bien, más genuino hacia el sistema capitalista de concentración de la riqueza en pocas manos. Entonces, es por esto que se va a buscar la igualdad de derechos a partir de estos reclamos. Estos reclamos van a ser diferentes según los distintos lugares del mundo, pero se van a sí apreciar escenas de violencia, se van a apreciar, por supuesto, desacuerdos, se van a apreciar críticas desde los distintos sectores ideológicos en cuanto a su validez, en cuanto a su a su honestidad en su concepción y en su manera de manifestarse. Concretamente, lo que nace con estos reclamos es justamente el reclamo de los más débiles del sistema capitalista, que son los trabajadores, aquellos que eran prácticamente esclavizados, oprimidos y puestos a trabajar en situaciones laborales espantosas, en muy malas condiciones de higiene, en muy malas condiciones en muy malas condiciones laborales, donde las horas de descanso eran muy pocas, donde muchas veces los obreros tenían que hacer trabajar a sus hijos, a sus esposas para no perder el trabajo, porque no se podía ir del lugar donde estaba. Entonces, esta situación que hemos visto sobradamente ya, la hemos hasta ejemplificado en tiempos modernos, nos iba a mostrar que
esto era así un reclamo genuino de las mayorías trabajadoras. En este contexto hemos visto también que en América Latina hemos visto que son las oligarquías terratenientes aliadas a los capitales extranjeros, grandes capitales extranjeros que provenían de los imperios de la época, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, eran los que, por así decirlo, fundaban los estados nacionales latinoamericanos, con una característica fundamental, y que era la de que, controlando el poder político, estas oligarquías locales, estos poderosos terratenientes que eran dueños de grandísimas fortunas y, en coincidencia, grandísimas extensiones de campo productivo, obtenían también la posibilidad de organizar un sistema de explotación y exportador, ¿sí? Que beneficiara a su propia clase. Esto también fue un fenómeno de concentración de la riqueza, y estos estados latinoamericanos se dieron el lujo de decirse liberales. Hemos visto también que estos países, también estas naciones latinoamericanas, estos estados nacionales nacientes, que genuinamente son estados nacionales, ¿sí?, deja a la mayor parte de las poblaciones lejos de la posibilidad de enriquecerse tal como lo hacían sí las oligarquías, y prácticamente al margen del sistema, ¿sí? Esto también quedó claro. En este contexto vamos a ver la necesidad que tienen, ¿sí?, los grandes poseedores de estas riquezas de educar a aquellos a quienes consideran los legítimos, ¿sí?, servidores, ¿sí?, para proteger sus intereses económicos y ampliar sus riquezas, que son las mayorías trabajadoras, las mayorías postergadas, las mayorías que se encuentran fuera del sistema. ¿Para qué? Para mejorar la productividad de sus empresas, para mejorar la productividad de sus campos y para mejorar la productividad de un progreso económico que iba de la mano del progreso económico siempre de estos sectores oligárquicos. Entonces, habíamos visto también cómo en distintos países de Latinoamérica comienzan a celebrarse leyes que tienen que ver con sistemas educativos nacionales. En la Argentina se sanciona, mejor dicho, la ley 1420 en julio de 1884, luego de amplísimos y arduos debates entre los protagonistas de la educación de entonces, desde los distintos sectores comprometidos con la educación de la Argentina, a partir de un hito que tiene que ver con el primer Congreso Pedagógico Nacional que se desarrolla en el país y que fue en 1882. Mucho podemos decir de la educación anterior a la ley 1420, ya lo hemos dicho, hemos destacado la labor de Sarmiento, que durante su presidencia no pudo, ¿sí?, construir un sistema educativo público, libre, gratuito, obligatorio, tal como lo establece en la ley 1420, masivo, por así decirlo, aunque hizo realmente una obra educativa formidable. Podemos hablar también de los valores que le dio Belgrano en los comienzos, en los orígenes de la Argentina, antes y después de la Revolución de Mayo, a partir de la difusión de su pensamiento. Podemos hablar también, ¿sí?, de San Martín en cuanto a los sistemas educativos que proponían, pero concretamente tenemos que llegar a este punto, a la sanción de la ley 1420. Una ley que va a terminar con, fundamentalmente, el control que la Iglesia hacía sobre todos los niveles de educación hasta ese momento. Era la Iglesia la encargada de redactar los planes de estudio, de organizarlo, ¿sí?, y de establecer una responsabilidad en el sistema educativo. La enseñanza en las escuelas, la enseñanza de la religión en las escuelas era obligatoria, y cuando se produce
el lanzamiento del Congreso Pedagógico Nacional de 1882, como vimos, la Iglesia es desplazada ideológicamente y de hecho retira a sus representantes del evento, de este importante parlamento educativo que se había formado. Fue tan grave la cuestión del enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia en ese momento que el nuncio apostólico fue retirado por el Vaticano de la Argentina. Entonces, la educación quedó en manos del Estado Nacional, que iba a ser el responsable de financiar, de organizar y de redactar los planes de estudio para todo el sistema educativo del país. Concretamente, la educación iba a ser obligatoria desde los 6 a los 14 años. Eso está todo en el trabajo, eso ustedes lo pueden ver, tienen el texto de la ley en el trabajo, eso, todos los detalles eso los podemos ver, pero nosotros tenemos que analizar una situación que es fundamental de entender en el sistema público educativo de la Argentina, ¿sí? Que nace a partir de la ley 1420. En principio, tenemos que decir que la ley 1420 fue pensada por, en ese momento, los dueños del país, por así decirle, por la oligarquía terrateniente, para disciplinar a una masa trabajadora, para alfabetizar, era el objetivo fundamental de la ley 1420, era alfabetizador. Ustedes tienen también en el texto qué es exactamente lo que se enseñaba en las distintas áreas de estudio. Era alfabetizador y era una herramienta para que la disciplina que en la escuela se enseñara, ¿sí?, se trasladara a los chicos y los chicos cuando salieran de la escuela fueran capaces de respetar una disciplina de trabajo y de entender que estaban al servicio de aquellos para los que trabajaban, que iban a ser los sectores dominantes. Se preparaba una Argentina de estas características, una característica social y económica que iba a repetir el modelo latinoamericano de desarrollo y que es la concentración de la riqueza en una minoría privilegiada, las oligarquías que venimos viendo, ¿sí?, y las migajas que quedan para las mayorías que quedaran fuera del sistema. Si ustedes observan la historia de Latinoamérica y se observan las características sociales y económicas de los países de Latinoamérica, pueden observar este modelo. Este modelo es prácticamente una repetición en cada una de las naciones latinoamericanas. Y Argentina logra ser una excepción en este sentido, y fundamentalmente gracias justamente al desarrollo que tuvo el sistema público educativo, que es amplísimo y que es universal y que es modelo en el mundo. Podemos cuestionar un montón de situaciones, podemos hacer muchas críticas hacia distintas cuestiones que están funcionando mal o están en crisis en nuestro sistema educativo actual, pero lo que no podemos dejar de ver es que pese a que tenemos un sistema educativo gratuito, libre, público, obligatorio, hoy ya es obligatoria la escuela secundaria, a partir de la Ley Nacional de Educación. Más allá de todo eso, tenemos que darle un valor que está metido en nuestras propias historias, en la de muchísimos nosotros. ¿Sí? Esta historia de que el sistema público educativo en la Argentina permitió algo que se repite en pocos países del mundo, pero fundamentalmente solamente se da en Argentina, en América Latina, y que es la posibilidad de la movilidad social ascendente. Esta aspiración, esta obsesión en algunos casos, por ejemplo, ¿sí?, de los inmigrantes europeos que llegaron a la Argentina y querían ver a sus hijos progresar sin tener que hacer el sacrificio tremendo que ellos hacían para poder salir adelante y luego quedar al margen del sistema en sus naciones. Y hacer esta observación, entender esto, es entender muchas de nuestras propias historias.
En principio tenemos que decir que esta herramienta que la oligarquía creó, la ley 1420, para disciplinar a una población a la que iba a masificar como mano de obra laboral disciplinada y responsable, fue tomada, ¿sí?, por los sectores medios, fue apropiada por los sectores medios justamente para educarse y de esa manera poder progresar. Esta es una situación que se empieza a apreciar fundamentalmente a partir del fin del modelo conservador, del fin de este periodo de la historia que nosotros podemos llamar generación del 80 o orden conservador, que va de 1880 a 1916. Cuando llega al poder Hipólito Yrigoyen en 1916, se da cuenta de que hay un sector medio urbano muy importante, ¿sí?, que creció a la luz de la posibilidad del progreso económico. Podemos nosotros verlo de un montón de puntos de vista, un progreso económico individual o colectivo, pero concretamente un progreso económico de sectores sociales que estaban absolutamente desplazados, ¿sí?, por las ideas conservadoras del sistema liberal anterior, y en el que Yrigoyen centra su atención para lograr la elección como presidente en 1916. Tan importante es que por primera vez un civil accede a un cargo de gobierno importante como su vicepresidente, Elpidio González, que era policía. Y tan importante es que Hipólito Yrigoyen comienza a prestar atención a los reclamos sociales, más allá de que debe ser récord en la historia la cantidad de huelgas que le hacen, sobre todo entre 1916 y 1919. Son innumerables, son más de 1000 huelgas que sufre Yrigoyen, es un número increíble, ¿sí?, pero que tenían que ver con la búsqueda del reconocimiento de los derechos sociales de trabajadores que en su casi mayoría no cobraban el sueldo en moneda nacional, para que ustedes tengan una idea. Esto ya se lo mencioné antes. Entonces, ¿qué podemos observar? Que son los sectores medios los que logran apoderarse, por así decirlo, de la posibilidad que otorga la ley. Entonces, estos son los sectores medios que ascienden. Van a leer Mi hijo el doctor, ustedes, ¿sí?, donde se va a ver este ejemplo, esta obra de teatro muy linda, donde este ejemplo se ve claramente. Y nosotros mismos nos tenemos que poner a ver de qué manera hemos podido progresar a partir de nuestra profesión y desde nuestra profesión, que es aquello que nosotros pudimos llegar a obtener a partir de la educación pública. ¿Sí? Yo mismo soy primera generación de estudiante universitario, terciario, en mi familia. Soy primera generación en esto y lo hice a través de la educación pública. Y esta posibilidad que da la movilidad social ascendente, es decir, la simple cuestión de educarse más, ¿sí?, que nuestros padres, ¿sí?, de lograr acceder a un nivel educativo superior al de nuestros padres, ¿sí?, lo produce fundamentalmente, ¿sí?, la posibilidad de acceder a la educación pública. Yo creo que hoy, considerando la situación actual de pandemia, bueno, ya el distanciamiento social, ya de estas normas que por la pandemia nos mantienen a todos en esta situación, creo que además podemos nosotros observar la importancia que tiene la tarea docente, la importancia que tiene la labor docente, la importancia que tiene que el Estado se ocupe de la educación como está sucediendo en estos momentos. Nosotros estamos trabajando en esta carrera, en estas carreras, en este instituto de formación docente, que es un instituto de educación absolutamente público y gratuito, en el que hacemos un esfuerzo enorme y realmente tratamos de mejorar día a día para que la situación pueda sostenerse. Y es una posibilidad que existe en pocos países del mundo, ¿sí? Argentina es modelo
¿sí? En este sentido, para muchos países del mundo, y podemos mencionar sistemas parecidos en referencia a lo público, por así decirlo, más allá de los países escandinavos, que son absolutamente públicos e igualitarios para todos. Pero podemos mencionar, por ejemplo, a Eslovenia, el sistema público esloveno, también como uno de los modelos interesante de analizar, muy interesante. Estoy estudiando también la cuestión de Ucrania, que es muy interesante de ver. Pero dije igualitario, e igualitario a partir de un montón de símbolos que quedaron establecidos para la historia. Por ejemplo, podemos mencionar el uso del guardapolvo blanco en la escuela como una cuestión que tiene que ver con lo igualitario, con que todos los chicos pudieran sentirse iguales dentro de la escuela, ¿sí? Y bueno, podemos refrescar un poquito la memoria y ver esa historia, ¿no? Decir que hasta que se estableció el uso del guardapolvo escolar, donde podemos incluir a la profesora Matilde Figueras como impulsora de su uso, claro, lo que sucedía era que sobre todo muchas niñas iban vestidas con bueno, distintos atuendos en los que se notaba claramente la diferencia que había entre los sectores más acomodados de la sociedad y los menos favorecidos. Entonces esas situaciones generaban, bueno, desigualdades dentro del establecimiento de muchas maneras. En los debates que se realizaron en torno a esto, surgió la idea de utilizar un guardapolvo blanco. Pero si ustedes leen la ley, ya que la tienen, fíjense que ni la ley 1420 establece el uso de un atuendo común para todos los estudiantes. De hecho, los prohíbe, ¿sí? Sin embargo, existió la necesidad de que esto sucediera. Oficialmente se declara en 1921 el uso de el atuendo blanco, el guardapolvo blanco, impulsado por Matilde Figueras y otros educadores de la época, y fundamentalmente se termina de atribuir a Pisurno, ¿sí? A Pablo Pisurno, el Ministerio de Educación de la Nación, el Palacio del Ministerio de Educación de la Nación lleva su nombre, el Palacio Pisurno. Se atribuye a él el último impulso en la década del 40 para reglamentarlo y establecerlo por ley definitivamente el uso del guardapolvo blanco. Un símbolo utilizado también por el Partido Justicialista, por el gobierno justicialista, el primer peronismo, el primer justicialismo de la historia, para difundir la educación pública, porque los gobiernos peronistas fueron los encargados de brindar a los chicos más necesitados el atuendo para ir a la escuela completo, ¿sí? Los útiles escolares y todo lo que necesitaban para poder educarse. Y eso es un invento argentino, ¿sí? El guardapolvo blanco, que bueno, me salté una parte. Impulsado por Figueras en 1921, se impulsó el uso, se lo reglamentó, pero no se estableció la obligatoriedad de usarlo, que recién se establece durante la dictadura que va del año 1940 a 1943, el momento en el que se derroca a Castillo y asume la dictadura luego del segundo golpe de Estado de la historia argentina. Todas estas cuestiones entonces nos tienen que hacer reflexionar acerca de los valores de la educación pública en la Argentina y de la importancia que tiene. Y tenemos que observar también que, en cierta manera, la ley 1420, que se extendió nada menos que hasta 1993, ¿sí? Cuando se establece la Ley Federal de Educación, continúa vigente en un montón de prácticas, ¿sí? Continúa vigente en un montón de costumbres que en un montón de edificios escolares prevalecen. En las escuelas que utilizan todavía el guardapolvo blanco, las escuelas públicas todavía ven a los chicos concurriendo con el guardapolvo blanco como símbolo de la igualación social necesaria que debe tener un sistema educativo como objetivo. No se puede enseñar de otra manera que no sea de manera igualitaria. Cuando ustedes tengan la posibilidad de educar,
van a tener que hacerlo de esa manera. Es decir, toda diferenciación social posible que pueda llegar a haber tiene que ser olvidada en la puerta de la escuela, ¿sí? La educación debe ser igualitaria, si no, no hay sistema educativo que sea genuino para ninguna sociedad. Y esto es una premisa que nosotros tenemos que tener. Esta es un principio fundamental que como docentes tenemos que tener, ¿sí? Nos tenemos que olvidar de esas cosas, ¿sí? Porque si no, no vamos a ser igualitarios. Más allá de qué sabemos, que estamos educando en un mundo que a cada minuto que pasa es más injusto, ¿sí? Este sistema capitalista de Occidente es el sistema que mayor diferenciaciones sociales provocó en la historia de la humanidad. El peor reparto de la riqueza, ¿sí?, de la historia será mañana. Y cada día de nuestra vida, mientras subsista este sistema capitalista de explotación, este sistema capitalista destructivo del ambiente, este sistema capitalista que impulsa absolutamente un desarrollo desigual, va a ser todavía más injusto mañana y pasado y la semana que viene y el mes que viene. Eso es lo que muestra la historia, ¿sí? Estudiando el curso de la historia vamos a ver que esto es una realidad. Si no alcanza con ver todos los índices de desarrollo que todos los países publican todos los años para establecer sus mediciones demográficas. Por ejemplo, las invito a investigar sobre lo que significa el coeficiente de Gini, ¿sí?, sobre lo que es el índice de desarrollo humano en el mundo y ver cuáles son los países que en cierta manera están un poquito más a tono con lo que nosotros podemos llegar a llamar un reparto de la riqueza más justo. Entonces, ¿qué nos permite la educación pública? Aspirar todavía a tener la esperanza de que podamos crear un mundo igualitario para las futuras generaciones a partir de una educación igualitaria, por lo menos una educación igualitaria, que pareciera ser es lo único igualitario que podemos llegar a lograr en este mundo donde todo se cuenta a partir de cuánto vale cada una de las cosas que uno posee. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto tenemos? ¿Sí? Cuando muchos se comparan con los otros para ver cuánto tiene el otro y en qué lugar está, para saber en qué momento del desarrollo de nuestra vida estamos, nos comparamos materialmente con los otros. Entonces, para terminar con eso, para por lo menos alejarnos un poco de ese flagelo espantoso, ¿sí?, en el que esta sociedad nos metió, tenemos la esperanza de meternos en la escuela y saber que más allá de cualquier característica y diferenciación social, todos los chicos que vamos a educar son absolutamente todos iguales, tienen las mismas posibilidades de educarse y el mismo derecho a educarse de manera igualitaria que todos los demás y todos nosotros, tengan lo que tengan, les falte lo que les falte, ¿sí?, aspiren a lo que aspiren y tengan las posibilidades que tengan, ¿sí? Dando posibilidades es como vamos, ¿sí?, a mejorar siempre nuestra sociedad. Sin dar posibilidades vamos a dejar siempre gente al margen, ¿sí? De esto se trata, ¿eh? Bueno, esto es lo que yo les quería decir de el significado que tiene la ley 1420 proyectado en la historia social de la Argentina, que no está en el texto que les di, en el trabajo que les di, del que, bueno, siempre les pido que me manden las dudas, pero quería destacar estos aspectos. Hay muchos más para ver, me voy a acordar y voy a volver a grabar un video y lo voy a repetir a esto y voy a dar un montón más de aspectos relacionados con esta cuestión que son justos siempre de tener en cuenta. Bueno, como vamos a ser docentes, esto no podemos no saberlo, por lo menos. Después, las valoraciones que cada una de ustedes puede darle son valoraciones personales y que van a tener que ver con cada una de nuestras mentalidades y cada una de nuestras ideologías. Pero esto tenemos que saberlo. Después lo elaboramos como cada uno de nosotros lo queremos, de acuerdo a nuestra historia personal, de acuerdo a la ideología que nosotros hemos ido formando en nuestras vidas,
de acuerdo a las características de nuestra vida personal, de acuerdo a lo que estudiemos, de acuerdo a lo que no queramos estudiar, pero concretamente lo tenemos que saber. Somos un país privilegiado en cuanto a la posibilidad de tener un sistema público tan abierto y tan inclusivo como el que tenemos. Muy bien. Les mando el abrazo fuerte de siempre, el saludo de siempre, el aprecio por volver a estar con ustedes conectado. Tuve unos días bastante complicados que algunas ya lo saben, ya les he respondido, con cortes de luz y hasta un módem que se quemó y cortes de internet. Tuve unos cuantos días complicados, pero nada que no pueda resolverse. Así que les doy el saludo de siempre, las invito siempre a escribirme, a participar en los foros, a siempre plantearme las dudas que tengan a través de la plataforma y bueno, a sugerirles que pronto nos vamos a encontrar otra vez, pero esta vez en otro formato. Vamos a ver cuándo podemos organizar una primera clase en vivo y en directo a través de una videoconferencia por Zoom que ya tengo prácticamente preparada. Bueno, nos vemos entonces.